Muy buenos días. Muchas gracias por atender a esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Es una rueda de prensa para presentar una iniciativa que el Grupo Popular quiere llevar al próximo pleno de este jueves en las Cortes de Aragón. Una iniciativa que lo que pretende es traer a las Cortes de Aragón el debate sobre la igualdad territorial, sobre la solidaridad entre territorios y, en definitiva, sobre la defensa de los grandes pilares del derecho constitucional y de la Constitución y de la democracia española que se están viendo atacados. Es decir, Pedro Sánchez, estamos viendo especialmente estos días que ha fracasado, el PSOE ha fracasado y no pueden prolongar ni un minuto más un programa político basado en castigar y lastrar, en este caso a la Comunidad Autónoma de Aragón, como le están haciendo. Por ello, el PP, en la Pleno solo tenemos, porque así lo han decidido la mayoría de los grupos, solo tenemos como grupo del que sostenemos al Gobierno la posibilidad de presentar un único tema en cada Pleno y, evidentemente, no nos permite bajar al detalle, presentar iniciativas más puntuales sobre temas más concretos, sino que tenemos que buscar iniciativas que sean más de esencia, más globales, que evidentemente abarquen muchos de los problemas que afectan a Aragón. Entre ellos hay evidentemente un gran problema que tenemos en Aragón, que son la política del Gobierno central de enfrentamiento con las comunidades autónomas, en concreto de agravio a las comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Socialista, y evidentemente Aragón es una de ellas, y por eso queremos traer a las Cortes de Aragón ese debate, el debate de la ruptura de la igualdad entre comunidades autónomas, entre españoles, que ha practicado el Pedro Sánchez como modelo de su gestión política. Un modelo basado, como decía, en la ruptura de la igualdad, en la ruptura de la solidaridad y en el agravio a las comunidades autónomas donde el Partido Socialista no gobierna. Quiero recordarles que la legislatura inició ya mal, ¿no? Se inició basada en un erróneo concepto de que el perdedor decide juntar a retahílas de grupos parlamentarios minoritarios, pero que le permitían sumar una mayoría ficticia para cualquier proyecto político, que solo permitía a Pedro Sánchez mantenerse en la Moncloa, y decidió que esa retahíla de pequeños votos, pequeños grupos parlamentarios que iban a permitirle estar en Moncloa y seguir en Moncloa a una costa de cualquier proyecto político, iba a ser apoyarse en los independentistas catalanes y en los independentistas y los nacionalistas vascos para poder tratar de mantenerse en la Moncloa a cualquier costa. Ese es el modelo político de Pedro Sánchez, consecuencia de haber perdido esas elecciones y de querer mantenerse en la Moncloa a cualquier costa sin proyecto político claro. Y ahora estamos viendo el resultado claro de esa política, que es que sus socios lo han abandonado porque solo buscaban exprimirlo hasta el máximo, pero lo que nos deja es una retahíla de políticas de agravio a las comunidades autónomas donde el Partido Socialista no gobierna, y en este caso a la política de agravio, en caso concreto a la Comunidad Autónoma de Aragón y a los aragoneses. Para esa ruptura de la igualdad que supone que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa, ese modelo de supervivencia política de Pedro Sánchez conlleva una necesidad de controlar los territorios, al menos los territorios donde no gobierna el Partido Socialista, pero sí tiene una fuerza política como es el Partido Socialista en Aragón, y decide que para poder controlar las posibles respuestas que un partido socialista en el territorio, que siempre se ha llevado a gala la defensa de la igualdad y que estaba rompiendo clarísimamente y generando agravios a las comunidades autónomas, pues necesitaba generar un sistema de control en esos territorios, y que decidía que mandaba a los secretarios, a los ministros de su gobierno como secretarios generales en los territorios, y aquí Aragón nos manda como comisaria política para controlar al PSOE de Aragón, al Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes de Aragón, para tenerlo controlado y atado y sin posibilidad de contestar esos agravios que Pedro Sánchez hace continuamente contra Aragón. Pues eso es lo que la política necesaria para eso era mandarnos comisarios políticos, y aquí en Aragón nos ha mandado a Pilar Alegría, como todos saben, como su comisaria política, que lo único que hace es estar al servicio de Pedro Sánchez, someter al Partido Socialista de Aragón y al Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes a la voluntad exclusiva de Pedro Sánchez, y que no digan nada, callen,
cómplicemente ante los agravios que sufre Aragón y los aragoneses por las políticas de Pedro Sánchez. Y me van a permitir que desgrane un poco esas políticas de agravio para Aragón, porque desgranando las políticas que está sufriendo Aragón con el agravio de Pedro Sánchez, vemos efectivamente cuál es esa jugada perfecta y el perjuicio que nos está trayendo ese modelo político de Pedro Sánchez de agravio a las comunidades autónomas, esos problemas, esos ataques, esos agravios que está generando para Aragón. Empezamos por el principal y más importante, que es la financiación autonómica. En la financiación autonómica ha decidido que defendía una financiación privilegiada a Cataluña a costa de la financiación privilegiada catalana frente a la financiación autonómica, y que si en un sistema de reparto beneficias por encima de todo a una comunidad autónoma, evidentemente el resto se ven agraviadas, como nos está pasando. También pasa con la deuda. La deuda es un invento para contentar a Cataluña, para borrar la deuda catalana, pasarla al Estado, y luego ya cuando consiga Cataluña la financiación autonómica, su cupo catalán, evidentemente ya nos tendrán que pagar esa deuda que han generado catalanes, que nos han mandado a España, y ya no tendrán que asumirla ellos. Pero también tenemos ya no el modelo futuro de financiación autonómica que está fabricando Pedro Sánchez, sino el modelo actual que tenemos. Aragón sale perjudicada con 87 millones en este año menos que recibe Aragón del Gobierno del Estado. Hemos pedido un fondo para compensar esa pérdida porque en Aragón sufrimos la despoblación, y en esos 87 millones Pedro Sánchez y el Partido Socialista evidentemente se niega a compensar a Aragón en esa pérdida de 87 millones como efecto de la despoblación, que conlleva un mayor coste el prestar los servicios en el territorio. Pero ya no solo con los temas de financiación, si nos vamos a los temas de infraestructuras, por ejemplo, tenemos las infraestructuras ferroviarias, donde estamos viendo que el cercanías Huesca-Zaragoza, un elemento importante para poder vertebrar nuestra comunidad autónoma en transporte público fácil, cómodo y rápido entre las dos principales capitales de nuestra comunidad autónoma, el Partido Socialista, el Gobierno de España, dijo que no lo iba a hacer abiertamente, y Pilar Alegría salió a corroborar las palabras del ministro de Transportes diciendo que le parecía bien que no se hiciera un cercanías Huesca-Zaragoza, y que aquí, evidentemente, el grupo parlamentario está corroborando a su vez las palabras de Pilar Alegría y el ministro Puente en un ejercicio claro de sometimiento que tiene el Partido Socialista y el Grupo Socialista a la voluntad de Pedro Sánchez y de su ministra portavoz, Pilar Alegría. Pero en cuanto tenemos otras infraestructuras, las viarias, las carreteras, estamos viendo cómo en la provincia de Huesca se está alargando más de 5 años de retraso lleva el terminar la A23, que es la que genera un gran atasco todos los fines de semana para acceder al Pirineo y para regresar al Pirineo, que es uno de los puntos esenciales del turismo de nuestra comunidad autónoma. Pues el Partido Socialista ha decidido que retrasaba las obras de la A23, más de 5 años de retraso, porque no necesitan los fondos para otras cosas que no son para Aragón, y deciden que Aragón puede esperar porque efectivamente a Aragón no le interesa al Partido Socialista. Pero tenemos también en carreteras viarias el olvido de la A68, esa que conecta el Cantábrico con el Mediterráneo, pasando por Zaragoza, Alcañiz, etcétera, y ahí está olvidado completamente por el gobierno de Pedro Sánchez. Pero no solo en las infraestructuras viarias o ferroviarias, tenemos también el tema de la cuestión de menores. Menores también ha decidido Pedro Sánchez que agraviaba a las comunidades autónomas, especialmente Aragón, diciendo que las comunidades donde gobierna el Partido Popular, y en este caso Aragón, iban a recibir menores extranjeros no acompañados, pero que Cataluña y el País Vasco, casualmente, los socios que le mantienen la Moncloa, ellos no iban a recibir ningún menor extranjero no acompañado, para no vaya a ser que se enfaden y le hagan desalojar de la Moncloa. Pero si podemos coger otros temas, podemos coger el tema de cultura. El tema de cultura tenemos el monasterio de Sigena, el conflicto que el Gobierno de España está defendiendo al MENAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, frente a lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. Y aquí tampoco la ministra Pilar Alegría, en este caso secretaria general también del Partido Socialista, ha dicho gran cosa, y de que se cumplan las sentencias ya, pero es que no la están cumpliendo. Y el ministro Urtasun, su compañero de gobierno, ha dicho que el MENAC está haciendo una labor excelente y está degradando y denigrando el trabajo que hacen los técnicos del Gobierno de Aragón, denunciando, pues oiga, que es que hay unas humedades en los bienes, que los conserven, pero por favor que se ejecute ya la sentencia y que nos traigan aquí 3 sentencias. Ya dicen que esos bienes son de Aragón y que deben devolver a Aragón. Y el Gobierno de España, incluida Pilar Alegría, no está trabajando para que eso
sea así, para que esos bienes regresen a Sigena cuanto antes de donde nunca debieron de salir. También tenemos ejemplo en deportes. Esto es un tema muy claro que afecta directamente al Ministerio de Deportes, que es el ministerio de la señora Pilar Alegría. Son las subvenciones a Montmeló, que decidió dar a dedo subvenciones al circuito de Montmeló en Cataluña, casualmente, pero que se le olvidó pensar que a lo mejor en Motorland podía recibir también esas ayudas millonarias que ha ofrecido a Montmeló, pero que ha negado a Motorland en Aragón y que hemos pedido y que ya veremos a ver qué dice, porque hasta ahora lo que dice la ministra Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, es que bastante tiene ya Teruel, ¿verdad?, con las ayudas al funcionamiento, por ejemplo, que dice que otro tema, que dice que las ayudas al funcionamiento de Teruel son una financiación privilegiada y la compara a la altura de la financiación privilegiada de Cataluña. Y ponen unas ayudas a Teruel, a las empresas en Teruel, que la Unión Europea dice que necesitan poder ser ayudadas hasta en un 20% de sus costes laborales para competir en un mundo globalizado, y que la señora Pilar Alegría decía que eso es una financiación privilegiada y que, por supuesto, con el 1% de esas ayudas ya va más que suficiente. Ayer mismo tuvimos la ocasión en Teruel de ver cómo se manifestaba la sociedad turolense, los empresarios turolenses, y no tenemos respuesta aún de la ministra Pilar Alegría respecto de qué va a hacer el Gobierno de España con esas ayudas que le están pidiendo los turolenses. Y ayer mismo vimos un ejemplo de una manifestación en Teruel reclamando esas ayudas. Podemos, si quieren, seguir con el ejemplo de la energía, que han decidido que le iban a dar un cupo energético al País Vasco y a Cataluña para que puedan desarrollar todos sus proyectos industriales y que tengan la energía necesaria para poder desarrollar sus proyectos industriales en el País Vasco y en Cataluña, pero que a Aragón no nos iban a dar la energía suficiente para que todos los proyectos industriales y energéticos que se están instalando en Aragón y que están llamando a la puerta de Aragón para garantizar un futuro próspero para Aragón, el ministro y el Gobierno de España ha dicho que no nos iban a dar la energía que Aragón necesita para su futuro y su desarrollo industrial. Eso es otro de los agravios. Así que me han he hecho una retahíla pequeña de los agravios que está practicando Pedro Sánchez, el Gobierno de Pedro Sánchez, contra las comunidades autónomas, en este caso contra Aragón, y estamos viendo cómo el ministerio de portavoz de Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en Aragón, ha venido aquí a Aragón con su actitud de no decir nada, de no defender nunca a los aragoneses y a Aragón, defender a Pedro Sánchez, a someter al Partido Socialista en Aragón para que no protesten ante la ruptura de la igualdad que supone que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa a una costa de romper principios democráticos y constitucionales tan esenciales como la igualdad y la solidaridad entre territorios. Queremos traer esta iniciativa a las Cortes. El Partido Popular solo tiene un tema que puede traer a los plenos y, evidentemente, queremos traer un tema tan importante como esta ruptura de la igualdad, estos agravios a Aragón, para que no solo el Partido Socialista se explique, sino que todos los grupos que están en estas Cortes de Aragón, incluidos aquellos grupos de la izquierda que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa, puedan decirnos a todos los aragoneses qué piensan, qué opinan de esta política de agravios permanentes del Gobierno de España contra Aragón y contra los aragoneses como única política o modelo político de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Un perdedor de las elecciones que decidió generar la ruptura de la igualdad de todos los españoles, especialmente de los aragoneses, con tal de mantenerse en la Moncloa como único proyecto político que tiene Pedro Sánchez. Si tienen alguna pregunta, no, pues muchísimas gracias.